Bien, buenos días nuevamente. Por la gracia de Dios estamos aquí reunidos y quiero recordar algunas cosas. Número uno, ayer estuvimos estudiando un rato las bienaventuranzas. Vamos a recordar muy rápidamente. Y algunos hermanos me dijeron, si hace lo de ayer, se queda en el recorderis. ¿Ya? Abra su Biblia en Mateo, capítulo 5. Y vamos a los hermanos que escucharon a tener la bondad de recordar muy rápido los conceptos y seguimos la enseñanza para los que anticipan el reino de Dios. Es la enseñanza que Mateo está mostrando. Mateo capítulo 5, del 5 hasta el 7, es un sermón muy especial de parte de Cristo, reunido viendo a la gente que llegó. Vamos a ir a lo central. Dicen, bienaventurados los pobres en espíritu. Recuerda el concepto de bienaventurado. Bienaventurado es la persona que es satisfecha en su interior por la relación con su Dios. No solamente es la persona es bienaventurada, no solo por eso es tranquila, quieta, es satisfecha, es dichosa, si quiere, feliz. La idea no son circunstancias, sino del interior, bienaventurado en su persona, en su ser. Ese es el concepto grande de bienaventurado. No tiene que ver, recuerda, era el lugar, era la autosuficiencia de un lugar que se transformó en la persona que es satisfecha en su más intrínseca condición, en su parte interna, en su ser humano completamente satisfecho en este caso, en la relación con el Dios eterno de los judíos, el Dios eterno y salvador suyo. Y dice, ¿quiénes son esos bienaventurados? Los pobres en espíritu, aquellas personas que no tienen nada que ofrecer a Dios, que son absolutamente indigentes desde el punto de vista espiritual. Por eso, pobres en espíritu. El hombre sin Dios es absolutamente indigente, sin nada que ofrecerle al mismo Dios. Dios tiene que venir, transformarlo a través de su Hijo Jesucristo a la persona. Por lo tanto, es bienaventurado, es completamente satisfecho, calmo, tranquilo, dichoso. La persona que es así cuando lo reconoce. Y el motivo de esa bienaventuranza es porque para entrar al reino de Dios es necesario ser convencido de la condición de pecador 100% y haberla confesado al Padre Celestial. Por eso dice a los pobres en espíritu, aquellos que son indigentes o están en bancarrota espiritual ante el Dios santo y justo de los cielos. En segunda bienaventuranza tiene que ver otra vez consigo mismo y la relación con Dios. Bienaventurados los que lloran. Es un contraste terrible. Es feliz el que llora. En este contexto es satisfecho el que llora, pero que llora por su condición espiritual de pobre espiritual. Es la condición de 2 de Corintios, la tristeza que lleva al arrepentimiento y hace a la gente reconocer y llorar por haber ofendido el carácter santo de Dios, por haber hecho lo contrario a Él. Ese es los que lloran, no el que llora por otra causa, el que llora por su depravidad y las consecuencias de su depravidad, de su pecaminosidad en su vida, de su pecado en su vida. El que llora al verse postrado en esa condición. Dicen las razones que Dios, la persona de Dios, satisface eso de manera perfecta al enseñarle, al animarle, al fortalecerle, al exhortarle, al reprenderle, al consolarle con su persona. El Dios de consuelo produce consuelo en los que lloran la tristeza de su condición humana pecador. El tercero tiene que ver otra vez, esta vez con la bienaventuranza, la satisfacción, la dicha del que se relaciona con otro a pesar de lo que es. Dichosos, bienaventurados, satisfechos plenamente los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La razón es esta: el manso, decimos, no es el débil ni el pusilánime,
ni el cobarde. Ninguna valentía como la de Cristo Jesús al afrontar la cruz del Calvario. Ninguna otra valentía. Si usted quiere mirar la valentía de alguien, mire a Cristo afrontando su maldad, afrontando la ira de Dios por causa suya y mía. Como el Hijo de Dios, sin motivos, sin causa, sin culpa, fue y afrontó la culpa suya y la mía, el juicio suyo, la ira de Dios sobre usted, sobre mí, y la recibió por amor a nosotros. ¿Quiere ver algún acto más de valentía que eso? No puede jamás decir que el manso y más, nadie más, aprended de mí que soy manso y humilde. Él es el modelo de mansedumbre para nosotros, que muy a pesar de tener todas las razones, todos los motivos para defenderse, no lo hizo y aceptó el agravio a pesar de usted, a pesar mío, a pesar de todo, a pesar, siendo que no lo merecía, sin merecerlo. Ese era manso en realidad. Por lo tanto, dice: bienaventurados los mansos. Es aquella persona que es capaz de soportar el agravio sin buscar la oportunidad de venganza, la restitución de eso. El manso es la fuerza bajo el control de Dios. El manso es la potencia. No quiere decir que no tenga ira. Escuche bien. No quiere decir que no se moleste. Pero la respuesta es dejarle a Dios la venganza. El manso nunca va a responder frente a la injusticia contra él, de pronto contra otro, pero contra él jamás. Así que es bienaventurado, satisfecho aquel que es capaz de mantener su fuerza bajo el control de Dios. Póngalo así, en ese nivel. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que es la cuarta. Ahora otra vez en relación con el Padre Celestial. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Realmente un hambre no es el hambre de esa casual, sino un hambre real. Dice que es el que estaba muriéndose de hambre porque no estaba consumiendo nada, ni había tomado líquido en días. Entonces cuando dice hambre y sed, es una sensación real. Yo no puedo decir que no tengo hambre, sino siento hambre. Es una sensación natural, es algo que usted va a sentir frente a los hechos que deben ser, frente a los hechos malos. Hambre y sed de justicia. De justicia. Es algo que se manifiesta como que busca, que cuando usted tiene hambre y tiene sed, usted busca la solución. ¿Para dónde va? Tengo hambre que me está matando. En lo físico salimos. Espérate que primero tengo mucha sed y no te estoy escuchando. El hambre no me deja oír. Eso es lo físico. Así debe ser nuestra actitud hacia lo correcto, hacia la correcta relación con el Padre. Justo es el que tiene una correcta relación por medio de la fe con Dios el Padre. Justo es el que siempre hace lo que es conforme a la ley y a la norma de Dios en primer lugar y a las normas humanas en segundo lugar. Ese es justo. Ahora, y ahí hicimos un resumen. Bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos. El manso, hay una diferencia entre misericordioso. El manso es el que conoce, sabe, pero no actúa con base en ese conocimiento. Le doy otro ejemplo de Cristo Jesús en su mansedumbre. Sabía bien quién lo iba a entregar. ¿Alguna vez trató mal a Judas? ¿Fustigó a Judas a pesar de que conocía bien que era el traidor y que le iba a entregar?
Nosotros luego sabemos a alguien de algo, nos llenamos de argumento y lo fustigamos y lo tratamos conforme al conocimiento que tenemos acerca de él, a lo que sabemos de él. ¿Sabe? Eso no es ser manso. El manso es el que no depende de lo que conoce, sino de Dios y de lo que Dios produce en su vida. Recuerde, mansedumbre es producto del control del Espíritu Santo en su vida. Y el manso no depende de lo que conoce. Conoce sobre alguien o conoce de la Escritura o conoce. No depende del conocimiento, hemos dicho más de una vez. Depende de Dios en todo. Y deja de ser manso cuando usted, siendo que usted es el non plus ultra en sistemas, deja de depender de Dios para depender de ese conocimiento. Dios le va a humillar por seguro, por su soberbia. En algún momento ese conocimiento te va a fallar y entonces vas a saber que no sabes las cosas como debes saberlas. Manso no depende de lo que conoce, el manso depende de Dios y ese conocimiento lo tiene bajo control. ¿Sabe? Soy impaciente cuando yo le explico a alguien una vez y ya la tercera vez ya no lo hago con mansedumbre. Ya estoy a punto de decirle no seas, porque ya le expliqué, y como usted tiene capacidad de aprender las cosas con rapidez, es posible que usted piense que otro igual. No es manso eso es orgulloso, es al revés, soberbio, altivo de uno pensar que tiene el otro que aprender al ritmo de uno y saber las cosas como usted lo conoce. No, hombre, no dependa de eso. Eso es falta de mansedumbre. Y esto se lo estoy diciendo para su vida diaria, porque dice: bienaventurados los mansos, los que no dependen de lo que son, de lo que conocen en realidad. No tienen nada que ofrecer a Dios. Dejó de ser pobre cuando usted confía en lo que conoce. Gracias. Los que decimos pobres, ahora los misericordiosos es aquel que no aplica el juicio sin ningún tipo de consideración. El misericordioso es el que no aplica lo que merece el otro. Se olvida eso. Otra vez, misericordioso. Los misericordiosos, la razón de esa bienaventuranza es que ellos alcanzarán misericordia. Así que no aplique el juicio. Que él merece eso. No le aplique lo que merece, que Dios a usted no le da lo que usted merece. Es que no quiero que mi palabra caiga, así que le di 10 porreazos, son 10 que le doy bien dados. Y a pesar del arrepentimiento, sigue con el juicio. Ese es no tener misericordia. Y ahora viene, bienaventurados, léanlo con duro, bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón. El énfasis de la enseñanza del Señor Jesucristo no era el exterior, sino el interior. El énfasis de la religión del tiempo donde estaba el Señor Jesucristo eran las abluciones y las limpiezas externas, lejos del corazón de Dios y lejos del corazón humano. No era suficiente lo que hacían ellos. Y Cristo ajusta el entendimiento de la normatividad de ellos, aplicándole, y le dice: bienaventurados los de limpio corazón. Lo del corazón limpio, creo que en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos acerca del corazón limpio. Permítame un segundo y buscar. Dice varios ejemplos de la limpieza del corazón del Antiguo Testamento que vamos, Dios mediante, a mirar, si el Señor lo permite, si los ojos me dejan. Por ejemplo, en el Salmo 24, el 3 y el 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? En el Antiguo Testamento. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón.
Dice, bienaventurados los de limpio corazón. Concepto de limpio ahí donde está escrito. Literalmente es, bienaventurados los de corazón sin mezcla. Sin mezcla alguna. Es decir, sin mezcla. Y ahí usted lo aplica. Sin mezcla con el pecado. Sin mezcla con la sabiduría humana. Sin mezcla con el mundo. Sin mezcla con el mundo. Usted lo combina. El término de limpio es en su interior, en su ser. Es de limpio, sin mezcla alguna, sin ningún tipo de, y se lo voy a decir así, de adulteración, sin nada oculto. Nada oculto. Nada, es limpio. Es decir, diáfano. Ahí hasta es como un manantial. Se ve hasta el fondo. Cuando llegamos a Guatapurí en los tiempos de verano, en enero, veíamos un pozo azul hermosísimo. Y ahí veíamos unas piedras ahí, como que estaban ahí mismo, a flote. Y la gente se tiraba pensando que era flote. Y a veces competíamos. Hicimos una competencia alguna vez, tirando unos objetos al fondo para que los muchachos lo agarraran. Y ellos se veían ahí. Pero cuando tiraban, eso no estaba ahí, eso estaba profundo, pero se veía hasta lo más profundo. Limpio corazón, varias acepciones. Uno, sin mezcla con la sabiduría humana, sin mezcla con el mundo, sin mezcla con el pecado. Sin mezcla. Dos, de limpio significa sin adulteraciones. La adulteración es el hecho de incluir algo que no es dentro de algo que sí lo es, algo para que aparente hacer lo que no es. Por ejemplo, la leche adulterada. ¿Qué le echan? Agua. Al adulter, y decimos, le ponemos el medidor y dice, no, tiene más del 87, tiene el 90% del agua. Está adulterada la leche y la descalifica cuando la reciben de acá, porque tiene más del 90%, que es el permitido máximo es el 88%, y más del 90% es adulterar. En la escritura lo encontramos cuando el apóstol Pablo dice que ellos no presentan ningún tipo de conceptos adulterados, sin adulterar la palabra de Dios, sin añadirle sin añadiduras, sin nada que quite la esencia. Por lo tanto, es absolutamente diáfano, claro, sin adulteración. Dice la escritura, bienaventurados los del limpio corazón. Recuerde cuál es la naturaleza humana del corazón. Dice, engañoso es el corazón y perverso. Esa es la naturaleza nuestra. El corazón humano es. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dígame, ¿de dónde vienen? Allí. ¿De dónde sale el adulterio, la fornicación, las mentiras, los engaños? Del corazón. Y de los pleitos lo vemos ahorita con los pacificadores. Pero el corazón humano está dañado. Por lo tanto, escuche bien. Bienaventurados los de limpio corazón, son aquellos que es algo fuera de sí, que lo limpia alguien. No es de limpio, mire, no está diciendo bienaventurados los que se limpiaron el corazón, sino que está diciendo describiendo exactamente la condición de algo que pasivamente recibieron de otro, los de limpio corazón. No está diciendo los que se limpiaron, los que fueron limpiados por la sangre de Cristo. Escuche bien, sin la presencia de Dios en su vida siempre tendrás un corazón impuro, mezclado, un corazón malo. El único que es capaz de cambiar en su integridad al ser humano es Dios mismo a través
de Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Si usted hoy en esta mañana aún no tiene en su corazón a Cristo como el Salvador, déjeme decirle una cosa, y voy a hacer aquí un paréntesis momentáneo. No es suficiente con ir a la iglesia. Los judíos, los fariseos y los saduceos iban al templo, oraban en las calles 3 veces al día y 5 veces al día, ayunaban muchas veces, actuaban de manera religiosa y practicaban todos los ritos de la ley y se mostraban como justos y estaban lejos. Cristo los fustigó y le dijo: ustedes son como un sepulcro blanqueado, por dentro están llenos de podredumbre, de maldad. No es suficiente la vida religiosa. Ese ha sido el mal del hombre, quitar a Dios de su corazón mediante buscarse un Dios eterno a quien rendirle tributo. Pero Dios está pidiendo a tu persona, a mi persona, a nosotros. Es la integridad del ser humano. La integridad, y el corazón humano representa al ser, su voluntad, sus sentimientos, sus pensamientos. Lo está representando el corazón humano. Así entienden los judíos el corazón. La integridad del ser, conformado por las emociones, por la razón, por los pensamientos, por los sentimientos, por la capacidad de decidir. Ese corazón del hombre sin Dios nunca jamás será limpio. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos ofrecer al Padre Celestial está contaminado y sale contaminado de pecado. Por eso en Apocalipsis 3:20 el Señor Jesucristo en la iglesia de la Odisea dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de la iglesia, en este caso la puerta. Si alguno abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aunque estaba hablando de la iglesia, lo aplicamos a la vida del hombre en su persona. Cristo está tocando la puerta de tu corazón para entrar. El Espíritu Santo toca tu corazón para mostrarte lo depravado, lo malo, lo pecador que eres. Y el pecado, entre tu persona y Dios hay una muralla, y la muralla es el pecado. Y si tu pecado no ha sido limpiado y quitado por la sangre de Cristo, siempre entre ti, entre tu persona y Dios va a haber una barrera. Pero Dios en su amor ha quitado esa barrera para aquellos a quienes creen, porque dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso vino al mundo Cristo, para salvar lo que se había perdido. Y el primero que se había perdido era yo. Es usted, hermano. Y Él vino por usted y por mí a salvarnos. Él murió en la cruz del Calvario para limpiarnos el corazón y posibilitar bienaventurado el limpio corazón. No hay humano con corazón limpio sin la sangre de Cristo Jesús. No hay ser humano. Ellos tienen la esperanza. Hoy viven el reino aquí como embajadores, pero tenemos la esperanza, aquellos que hemos limpiado el corazón con la sangre de Cristo, aquellos que hemos sido lavados, no que nosotros fuimos, buscamos, Él nos buscó y nos lavó y nos limpió, verán a Dios. Tenemos la esperanza eterna por la eternidad de estar frente al Dios Padre con Cristo Jesús nuestro Señor, y siendo parte de su iglesia, de los redimidos. El redimido significa, hermano, alguien que pagaron el precio que ofrecían. Y el precio que ofrecían, el precio suyo era la muerte, y Cristo la sufrió por usted y por mí. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que pasivamente un día abrieron los ojos, porque Dios le abrió los ojos y abrazaron al Cordero
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese bienaventurado, esta bienaventuranza quinta, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios es espíritu, hermanos, y el espíritu y en verdad es necesario adorarle. Y en la eternidad nos relacionaremos con aquel que se humanó, tomó forma humana, humillándose a sí mismo, sufriendo la muerte de cruz, y por la eternidad lo veremos a Él y tenemos en comunión con Él. Recuerde eso. Bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que han sido lavados, igual que en el Antiguo Testamento dice puros o limpios de corazón. No tiene que ver con abluciones, con limpiezas ceremoniales, tiene que ver con la integridad del ser humano al reconocer su bancarrota, confesarle a Dios esa bancarrota y aceptar la provisión de Él para la limpieza. ¿Ha aceptado usted eso? ¿Ha creído usted que al recibir a Cristo usted va a recibir la limpieza? Venid a mí, como dijo el Señor, ya vosotros estáis limpios, le dijo a sus discípulos. La otra bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores. Pacificadores, la gente dice los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire que no está diciendo que va, sino que son llamados hijos de Dios. Los pacificadores, no los pacifistas. La diferencia. Una cosa es el pacifista, como lo vemos hoy en día. Mire, todo lo que promueve no es la ausencia del conflicto externo. La paz que Dios ofrece, mi paz, dijo Cristo Jesús, mi paz, no como el mundo los ofrece. La paz no es la ausencia del conflicto externo. Eso puede llevar a la paz. Miren, los pacifistas buscan que exista, que no haya los conflictos externos y ya, que es, pero miren que no arreglan algo, el centro del corazón humano, donde no arreglan lo que produce las dificultades. ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los pleitos? De vuestras pasiones que combaten contra el alma. El problema no es el exterior, el problema es el interior. Voy a poner el ejemplo. Los que firmaron el acuerdo de paz en el país, ¿cambiaron su corazón? No. ¿Siguieron delinquiendo? Sí. Ajustados ahora dentro del marco de la legalidad en Colombia. Todos aquellos que hicieron eso, acuerdos de paz, no dejaron de delinquir. No estaban convencidos que ellos hicieron mal. Hicieron fue un acuerdo de paz para que no les llegase el peso de la ley y ajustarse a la sociedad. Eso se llama pacifista. Los pacifistas buscan, usted piensa así y yo pienso así, vamos a llegar a un punto de acuerdo en donde no nos agredamos, pero no hay un cambio interno. Dice aquí es bienaventurados los pacificadores, que por tener paz interna sus acciones buscan la paz de otro, la tranquilidad del espíritu humano a pesar del conflicto externo. Eso es diferente, es distinto. Pacificador, el que sus acciones no buscan agredir, sino dar tranquilidad a los otros. Pacificador es la persona que con su actuar afecta benéficamente al otro. Usted ha llegado a donde usted ha visto una persona que llega y dice: fui y hablé, yo estaba todo intranquilo y fui y hablé un ratico allí fui ante la señora Tomasa y allá yo respiro tranquilidad y paz y ya me vine aliviado. Ella no hizo nada, yo me senté ahí con ella y ya. Eso es lo que él está diciendo. El reino de los cielos está lleno de personas que tienen paz. Dice: justificados pues, dice
Romanos capítulo 5, versículo. Justificados pues por Dios, tenemos paz para con Dios. Y dice la Escritura que por derramar esa paz en su corazón, el creyente va a ser un pacificador por naturaleza. Tranquilamente va a ser un pacificador, una persona que busca no solamente la ausencia de conflicto, estar allí, sino que busca la tranquilidad de su espíritu humano y la del congénere que tiene al lado, de la otra persona. Es la tranquilidad del espíritu humano. ¿Cuántas veces llega el paciente a la consulta con un terrible problema y sale peor con una medicina en las manos? Sale con una fórmula médica, pero sale en dificultades. A veces sale sin la medicina y sale tranquilo, reposado. Eso es la persona. Por eso dice: bienaventurados los que buscan, los pacificadores, los que buscan que el otro tenga quietud en su espíritu humano, que sus acciones siempre buscan eso, no que busquen que el otro se rebele, no que busquen ya llegó aquí a molestar la vida y ya llegó. Eso está diciendo: bienaventurados los que son pacificadores. Aquí teníamos un hermano hace muchos años, murió, uno de los 4 ancianos que yo conocí cuando llegué a la iglesia. Y ese hombre tenía un don de Dios, y era que él llegaba y estaban los hermanos peleando, porque no voy a decir que estaban discutiendo, eran unas peleas carnales entre los creyentes, y se levantaba ese ancianito y era como si se levantara. Qué quietud y qué tranquilidad. Hasta ahí llegaba la pelea. Ese era el hermano Juan Argotes. Ese era un pacificador por naturaleza. Y vamos a suponer que a los jóvenes de aquí venía uno de los hermanos que era extremadamente rígido en la aplicación de la norma y reunía a los jóvenes, nos daba una paliza terrible. Cuando el otro se iba, el hermano Juan se levantaba: vengan acá mis hijos, prum. Y hasta ahí nos llegaba la inconformidad. Hablaba con nosotros y nos tranquilizaba, nos aquietaba. Ese era Juan Argote. De los 4 ancianos que yo conocí cuando conocí al Señor Jesucristo y comencé a reunirme aquí. No tuve mucho tiempo de estar con él, pero lo vi hacer eso como 3 veces. Alguien más que tenía eso para hacerlo también, el hermano David Bolívar. Tranquilizaba a la gente que yo conocí con esa capacidad, que sus acciones así deben conocernos a nosotros como creyentes, a todos, pacificadores. No que cuando yo llegue ya llegó este cabezón a molestarnos la vida, ya el ambiente se desarregló. Si yo llego y donde yo llego lo que causa el conflicto, déjeme decirle que no soy pacificador, sino póngale el antónimo que usted quiera, póngaselo, hermano. Los de limpio, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No, porque la razón de su bienaventuranza es esa. A ellos no está diciendo que van a ser hijos, está diciendo serán llamados, porque donde quiera que llegue la gente va a reconocer ese hombre con su actuar demuestra que es hijo de Dios. Es lo que está diciendo el versículo. No es que con eso es que va a serse hijo de Dios. Está diciendo que ese muchacho, ese hombre, ese señor es creyente. Esa persona es creyente. Porque donde quiera llega muestra eso. Siempre, es lo que está diciendo. El versículo no está diciendo que la persona va a ser hijo de Dios. Será llamado, la incrédulos van a reconocer que ese hombre y esa mujer son hijos de Dios. Ahora bien, vamos a rapidito. El último dice el versículo, el versículo 10, hermano. Bienaventurados los que reciben persecución por causa de la justicia, porque la razón
porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que reciben, dice, los que son perseguidos por causa de la justicia, de lo que es correcto. Si usted está haciendo lo correcto siempre, usted hace lo que es justo y usted vive en correcta relación con Dios, en correcta relación con Dios, y usted defiende esa correcta relación con Dios, eso, por la causa va a ser esa, no hay más. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Qué ha prometido Dios? ¿Qué es lo que Dios ha prometido a los hijos suyos? El apóstol Pablo decía, y también todos aquellos que quieren vivir piadosamente recibirán. Cuando usted quiere hacer lo correcto, usted vivir en correcta relación con Dios, hacer lo que es justo, lo que es legal, usted va a ser perseguido, porque usted quiere hacer lo justo, lo correcto, porque usted no quiere desagradar al Padre Celestial. Siendo así, lo real es que como creyente usted debe actuar siempre. Entonces escuchen: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La razón no es por causa de la injusticia, de lo que es incorrecto. Si usted lo persiguen y por su nombre, por mi actuar, es blasfemado el nombre de Cristo, hombre, miserable de nosotros, porque actuamos mal. Eso es miserable para nosotros. Si el nombre de Cristo es blasfemado, la gente no va a perder la oportunidad de decir, ese no es allí el que dice que es evangélico, y ese no es el que predica en la iglesia. No lo van a decir, siempre lo van a hacer y lo van a decir. Ahora, si hay causa, si no hay causa alguna, bienaventurados sois, usted es satisfecho. Pero si es verdad lo que están diciendo, y si la causa es justa, miserable de mí, porque por mi actuar, no por por la justicia, y aquí no estoy hablando de la justicia imputada, es decir, la justicia que recibo a través de Cristo, sino la justicia práctica, la que usted y yo debemos demostrar, la que tenemos posicionalmente en Cristo. Si usted es justo delante del Padre Celestial por causa de Cristo, usted debe actuar justo aquí en la tierra. Por eso es bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, no de la justicia posicional, sino por la justicia práctica. Por la justicia posicional, porque usted asume esa posición práctica por lo que usted es, si usted es creyente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten, os traten mal, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No está diciendo que digan la verdad, está diciendo mintiendo, porque no es así. Pero si es la verdad, como dice Pedro en primera de Pedro en el capítulo, ¿qué gracia es si haciendo lo malo recibís persecución? Eso no tiene ninguna gracia. Dice, no tiene sentido que ustedes no van a recibir sino disciplina de parte de Dios. Bien hecho, lo que está pasando es bien hecho, porque lo mereces por sinvergüenza, por no hacer la cosa, por incorrecto. Es así, bienaventurados sois cuando por mi causa, si es por causa de Cristo, si es por causa de la justicia, bienvenido, bienaventurados sois. Pero si es por mi causa, bien hecho. Peor debía pasarme. Y cuando digan mal contra usted, cuando le deseen el mal a usted, cuando lo insulten, ese evangélico, cuando lo menosprecien, dele gracias al Señor. Usted es bienaventurado porque es por esa causa. Pero si es porque usted es un engañador, porque yo soy un engañador, porque usted es sinvergüenza, porque yo soy sinvergüenza, porque soy injusto, o porque hago las cosas mal, o porque soterradamente, lo que usted quiera, bien hecho, porque usted ha dejado la naturaleza del reino celestial. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron
a los profetas que fueron antes de vosotros. Le decía Cristo a los judíos de su época. Le dijo eso. Y para una nación como ellos, que estaban subyugados por el pueblo romano, decirle que por mí os vituperen, ellos no iban a estar dispuestos a ser vituperados por el nombre de Cristo. Recuerde que cuando tomaron a Cristo, ni los discípulos cercanos quedaron con él. Cuando apresaron a Cristo, quedó solo. La condición, esa era la condición de ellos. Recuerde que luego tomaron a Cristo a Dios. Ahí no había ninguno, ni Pedro. Hasta maldijo en la tercera vez que negó a Cristo. Con maldición, Pedro, a Cristo Jesús. Así que si los más cercanos hicieron eso, imagínense el resto de la nación judía. Por eso era inentendible para ellos que le dijeran: si por mi causa, cuando por mi causa os vituperen, yo dispuesto a ser vituperado, a ser insultado por este hijo de carpintero. Eso fue lo que terminaron diciendo. Ahora usted, ese hijo de carpintero que se humanó, ese hijo de Dios se humanó, tomó forma de siervo, vivió como santo y murió como malhechor. Ese es nuestro Salvador. Ese es mi Salvador personal. ¿Estás dispuesto a ser perseguido, que digan toda clase de mal contra ti? Si es así, bienaventurados sois, porque es lo que Él prometió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Hermanos, en la bienaventuranza se muestra la extensión es la condición ética de aquellos que han recibido, a quienes se ha acercado el reino de los cielos a través de la persona de Cristo, y muestra lo que el ingreso a ese reino. Mira, es necesario entrar con muchas persecuciones a aquellos. Usted tiene el beneficio de hoy no es perseguido. Aquellos que tomaron la cruz, tomaron el nombre de Cristo, era como si dijeran: vengan, crucifícanos. Es tomar la cruz. Toma tu cruz cada día. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día. Reconoce que eres digno de muerte. Reconoce que eres digno de ser separado de Dios. Reconoce que eres pecador. Reconoce que eres digno de estar crucificado. Por eso es tomar tu cruz. Es el reconocimiento de tu condición de pecador. Confiésale al Padre Celestial eso y dile que te salve en la persona de Cristo. Dile que te salve para que seas bienaventurado, para que pueda manifestar la naturaleza del reino. Ese pobre de espíritu que llora por su naturaleza, su condición, llega a ser ahora un hombre controlado por Él en su fuerza, un hombre que extiende su bondad antes que el juicio hacia los demás, un hombre que es limpiado, de limpio corazón, manifestado una conducta justa con los demás y que busca la satisfacción del espíritu humano de los demás. Es un hombre que padece sin quitarse, sin que se bajonee, como decimos nosotros, sin que en su mentalidad disminuya la persecución por su Señor, y que busca siempre lo justo y estar en correcta relación con Él, a pesar de los vituperios, a pesar de la persecución, a pesar de lo que digan los demás. Eso es lo que Dios, eso es lo que son bienaventurados. Y ojalá que todos los que aquí estemos presentes seamos de esa naturaleza del reino que Cristo acercó, y que estemos esperando a ese Rey venidero que va a llevar a su iglesia y va a establecer un reino celestial en esta tierra durante 1000 años. El Señor nos lleve esa convicción y nos tenga esto, lo fije ahí en nuestro corazón y en nuestras mentes para llevarlo a la práctica. El Señor le guarde, hermano. Nuestro hermano pastor nos dirige en oración. Soberano Dios, te damos gracias por este momento que nos ha permitido estar aquí rindiéndote culto, Señor. Gracias por permitirnos cantar estos signos a través de los cuales reconocemos, Señor, tu carácter, reconocemos tus obras, reconocemos que tú
eres digno de toda alabanza, toda adoración y gracias porque nos permite también recibir instrucción de tu palabra, que es el alimento para tu iglesia. Permítenos a nosotros, Señor, hacer los ajustes mentales, emocionales, en cualquier contexto, conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Que cada uno podamos, Señor, tomar decisión de hacer la aplicación adecuada según la necesidad que tenemos y que pueda mostrarse a través de nuestra vida, Señor, el avance que estás haciendo tú en nosotros usando tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén.